Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos nuevamente en este día jueves 26 de junio, desde FM Popular 105.5, desde Canal 55 TV Río Gallegos, junto a René Argota en controles técnicos y puesta al aire. Mi nombre es Teresa Coronel y Kairos comienza, un tiempo de Dios comienza como cada semana desde aquí, desde el estudio. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. También transmitiendo desde redes sociales, allí desde @Teresa Coronel Autora, también estamos allí transmitiendo en vivo el programa. También queda todo en todos lados grabado y pueden, si es de edificación, si les gusta, si los bendice, poder compartirlo también, volverlo a escuchar. Hoy trajimos una palabra que desde muy temprano empezamos a difundir, a invitar, y le pusimos a la tarde de hoy de Kairos. Es el tiempo y lugar señalado. Es el tiempo y lugar señalado. Ese es el título de esta tarde, de este Kairos que trajimos, que preparamos hoy desde muy temprano. Una palabra preciosa que puso el Señor en mi corazón y que, como siempre les digo, un hermoso momento, el momento de bosquejarlo, de prepararlo, de traerlo para todos ustedes, también ministrándome, también quebrantándome. También hace eso el Espíritu Santo, que cada vez que nos trae una palabra, así la hayamos leído, así la hayamos escudriñado, visto, predicado, leído, estudiado muchas veces, hay como un renuevo en su palabra. Es viva, su palabra es viva y eso se cumple, lo vivimos. Ustedes saben que estuve leyendo para preparar esta palabra sobre... yo a medida que iba leyendo, yo decía, podríamos hacer la comunicación con alguien que tenga que ver con la medicina, pero bueno, eso será para más adelante, así cuando sí, no, igual estaría bueno, está bueno comenzar a tener, vamos a ir anticipando, en algún momento vamos a ir preparando un Kairos también un poco más integral, pero bueno, hoy me tocó leer y leer sobre el agua, ¿no? Sobre el agua. Y ustedes saben que el agua es el elemento clave, ustedes lo saben, para el mantenimiento de la vida en la tierra. El recurso natural por esencial. Y también calculo que saben que más del 70% del cuerpo humano está compuesto por agua. Y yo leía que el agua en nuestro cuerpo tiene diferentes maneras de procesar todo un sistema de supervivencia, ¿no? En nosotros, regulación de la temperatura corporal, el transporte de los nutrientes, hidratación de las células, la eliminación de las toxinas, y bueno, todo esto lo podemos ver a través de el sudor, la orina. El 70%, más del 70% del cuerpo humano está compuesto por el agua. Es decir, que la falta de agua afecta directamente al funcionamiento del cuerpo humano, afecta. Y yo también leía y veía en esto, yo decía, lo que es la creación humana, ¿no? La perfección de Dios en la creación humana, que como el cuerpo, al tener disminuida la cantidad de agua, muchas veces cuando tenemos problemas de deshidratación, el cuerpo hace como tiene un mecanismo de autorregulación. Es tan perfecto el cuerpo humano que se va autorregulando y comienza a distribuir la poca cantidad quizás de líquido, de agua que tiene el cuerpo, y comienza a distribuirlo en sus diferentes funcionamientos para que el cuerpo humano siga sobreviviendo. Y entonces nos encontramos con esta autorregulación que tiene que ver con poder mantener la presión arterial, el volumen necesario en la sangre, pero cuando la deshidratación persiste, toda esta autorregulación del cuerpo humano va decayendo, ¿no? O sea, a menor cantidad de agua en el cuerpo humano,
menor posibilidad de vida. Tampoco hace magia el cuerpo humano. Y entonces los tejidos corporales tienden a secarse, las células a encogerse, y entendemos que allí el cuerpo, la vida de una persona tiene cada vez menos posibilidad de permanecer. En el mientras tanto, ¿no? En el proceso, yo leía de la deshidratación, nos encontramos con algunos síntomas que nos hacen como alarmas cuando estamos en un proceso de falta de líquido, de agua, ¿no? En nuestro cuerpo. Y entonces nos encontramos con sequedad en la boca, con visión borrosa, dolores de cabeza. Leía por ahí también el ronquidos. Bueno, hay síntomas, hay alertas, alarmas en nuestro cuerpo que nos hacen en detectar que estamos bajo un proceso de deshidratación. Bueno, hemos estudiado un poco de lo que hace el agua y lo que es el funcionamiento de las personas, del cuerpo humano, con respecto al agua, ¿no? a este componente esencial. Y leía por ahí, ¿no? Que una persona puede permanecer sin tomar agua, sin comer, sin alimentarse durante muchas semanas, pero sin tomar agua entre 2 y 4 días. Ese es el límite de supervivencia sin agua. Es decir, lo importante, lo esencial del agua en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y hoy trajimos esa palabra también, por eso fue un poco la introducción de lo importante que es en lo material, en lo físico, en lo químico, en lo terrenal, el agua en el cuerpo de una persona. Y ya nos introducimos en la palabra de hoy, en la historia de hoy, que lo vas a encontrar en el libro de Juan, en su capítulo 4. Quizás lo habrás leído, quizás lo habrás escuchado por ahí. Yo lo leí varias veces, yo les cuento. Por eso yo les decía que cada vez que volvemos a leer una palabra, aunque ya la sepamos, aunque ya la hayamos escuchado, hay algo que pasa, hay algo que acontece que hace que la palabra tenga vida, nos escudriñe, nos atraviese. Y hoy trajimos esta historia de un Jesús. Y a mí me gustó esto cuando lo leí. Un Jesús que dice que iba cansado en el camino. Jesús también se cansaba. Pero como todo en la vida de Jesús, y eso también lo heredamos, es de propósito. Jesús iba, dice las Escrituras, cansado en el camino, y entonces se detuvo. Se detuvo allí en un pozo de agua. Los discípulos se habían ido a buscar, a hacer unos quehaceres a un pueblo cercano, y Jesús decidió quedarse a descansar allí en un pozo de agua que había. Y dicen las Escrituras que era la sexta hora. La sexta hora, y la sexta hora es más o menos en el mediodía, ¿sí? Dicen las Escrituras que era esa hora en la que Jesús estaba allí en el pozo de agua, y aparece y llega una mujer, la mujer samaritana. Estaba el pueblo de Samaria muy cerca de allí, del pozo de agua, y entre el pueblo judío y el pueblo de Samaria no había buenas relaciones, ¿no? De hacía muchos años habían divisiones que tenían que ver con las creencias, con la manera con la adoración, a quiénes, a cuáles, a quién, y se habían enemistado hacía muchos años, no eran pueblos amigos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando la mujer samaritana llega al pozo de agua a buscar agua, se encuentra con este hombre, que apenas ve sus vestiduras, su presencia,
esto lo especulo yo, lo discierno yo, porque no dice en las escrituras que esta mujer haya pensado eso o haya hecho algún movimiento pero sí dice que ante el pedido de Jesús de agua, porque le pide agua, le dice: mujer, ¿no me darías agua? La mujer había ido a sacar el agua del pozo. Entonces la mujer se sorprende, ¿no? Y le dice: ¿cómo un hombre judío va a pedirme agua a mí? Había un montón de prejuicios ahí, ¿no? Habían un montón de obstáculos que hacían que esta mujer pudiese comprender la situación, ¿no? Un hombre, recuerden que en ese tiempo, en ese contexto social, histórico, las mujeres, bueno, aún hoy también, ¿no? En esa parte del planeta, pero la mujer era el último, diríamos, orejón del tarro, ¿no? O sea, era algo, no era alguien, ¿no? Imagínense una mujer hablando con un hombre, encima judío, que era el pueblo enemistado con el pueblo de ella. Bueno, muchas cosas, pero no solamente esas, habían otras, una historia de la mujer samaritana que también hacía que ella también ofreciera como resistencia y asombro ante la situación de un hombre judío pidiéndole agua, hablando con ella, dirigiéndose a ella, estando cerca de ella. Entonces ella le cuestiona esto, a lo que Jesús le dice: si tú supieras una cosa así, si vos supieras quién soy yo, vos me pedirías agua a mí y yo te daría agua de aquella que una vez que la tomes nunca más vas a tener sed. Y es más, todo aquel que tome esta agua que yo le daría se convierte en una fuente de agua viva. Estoy parafraseando la historia, estoy parafraseando un poco este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Y la mujer seguía, yo creo que procesando toda esta información, porque yo a medida que iba leyendo la historia también me ponía en el lugar de la mujer samaritana, y nosotras somos muy de ir, no sé si hay mujeres en la audiencia o habrán, que una por ahí está escuchando algo, está viendo algo y vamos procesando a 1000, a 3000, ¿no? Y yo creo que la mujer samaritana también iba como procesando la información, porque era mucho acontecer. Y entonces llega un momento en el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en donde Jesús se le revela, porque comenzaron a hablar, ¿no? Comenzaron a hablar de las diferencias de los pueblos, comenzaron a hablar de las profecías, ¿no? Allí la mujer samaritana le dice: sí, mi pueblo, nuestros antepasados hablan de un Mesías, hablan de los tiempos finales, estaban en el medio de la conversación. Y allí un Jesús que se le revela, es decir, que le dice: yo soy el Hijo de Dios, el que está hablando con vos es el Mesías. Se le revela, le dice quién es. Y yo voy a abrir mi corazón con ustedes, como cada jueves en algunas partes del programa yo les digo. Yo cuando leía, yo no pude más, me quebranté en esta parte de las Escrituras. Porque Jesús se le revela a una mujer en ese contexto que habíamos dicho, ¿no? Tan complicado, que tenía que ver con un pueblo enemistado con sus orígenes. Mucho prejuicio había de parte de ella al contacto con Jesús. Pero ¿saben qué? No solamente eso, porque las Escrituras en este encuentro hablan de otras cosas. Porque en el momento en que la mujer samaritana comenzaba a preguntarse, a discernir el encuentro y a cuestionarle a él, a Jesús, Jesús le dice, empieza a hablar de la vida de la mujer. Empieza a hablar de cosas que solamente alguien que la conociera en profundidad sabía quién era o qué historia tenía la mujer. La mujer había tenido muchos esposos. Es más, le dice Jesús en un momento: y el marido que tenés no es tu marido. Y le habla de toda una historia. Y
Y aunque hoy podamos verlo con otros ojos, imagínense en ese contexto, ¿no? La mujer que había tenido una historia quizás desordenada, quizás una historia que le provocaba a ella vergüenza, humillación en ese momento. Y entonces yo quiero que piensen esto, que se metan en la historia y en este momento histórico. Porque la hora sexta era el mediodía, y dicen que la hora del mediodía era el lugar donde el sol estaba mucho más alto en el cielo. El calor, la dificultad de hacer cosas a esa hora. Imagínense que seguramente nadie del pueblo salía a esa hora, pero la mujer fue a esa hora, al mediodía, donde había mucho calor, donde nada pasaba, donde con nadie se iba a encontrar seguramente en el pozo. ¿Por qué? Por su condición. ¿Por qué? Porque quizás los rumores, quizás el prejuicio, la vergüenza de una comunidad, todo lo que ella cargaba en su historia, provocaba en ella esto, ¿no? De esta marginalidad, este ocultarse, esto esconderse, e ir a buscar agua para sobrevivir, para hacer las cosas del día, para beber, para su hogar, a una hora donde no se iba a encontrar con nadie. Pero ahí estaba Jesús esperándola. Y cuando Jesús le comienza a decir toda su historia, todo su pasado, entonces la mujer comienza a pararse desde otro lugar. Entonces allí Jesús le revela: yo soy el Hijo de Dios, estás hablando con el Mesías. Y allá yo acá me quebranto. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que puede escudriñar corazones. Jesús no se le revelaba a nadie. Jesús caminó 3 años de ministerio haciendo, llevando. Pero a esta mujer que tenía todas las que en ese momento parecía que eran en contra, a ella se le reveló, a ella le dijo: estás hablando con el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Ese es Jesús. Ese es Jesús. El que aparta, el que elige, el que busca, el que espera. Porque es el único que puede escudriñar el corazón de las personas. Es el único que puede ir hasta lo más profundo del ser, del corazón, del espíritu, de los pensamientos. Es el único. Y yo leía que Jesús le decía en un momento a esta mujer, cuando se le había revelado: Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Oh. Y ahí se le revela, porque Jesús había encontrado en el corazón de esa mujer un corazón que iba a adorar a Dios en espíritu y verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu y verdad? Es adorar con un corazón pleno, con un corazón conectado con la profundidad y con la plenitud de Dios. No del corazón para afuera, no de acá para afuera, no de la boca para afuera, no de lo que se ve para afuera. Adorar en espíritu y verdad es adorar desde adentro primero, desde lo profundo, desde lo íntimo, en lo privado, cuando nadie te ve, cuando nadie sabe, cuando nadie conoce. Allí vos, en tu soledad, en tu quebrantamiento, en tu privacidad con Dios. Y Jesús se había encontrado. Me corrijo. Jesús fue a buscar a esa mujer que tenía un corazón correcto. Una historia difícil, una historia complicada, una historia llena de espacios vacíos. Imagínense una mujer que también puede ser un hombre, ¿no? Con varios hombres, un hombre con varias mujeres, con muchas historias. ¿Cuántos vacíos existenciales, cuántos vacíos emocionales que una persona intenta llenar con personas? Pero allí estaba Jesús. Allí estaba Jesús diciéndole: yo soy el que soy. Yo soy el que te puede dar agua
esa que viniste a buscar, yo te voy a dar una que no vas a tener sed nunca más. Y es más, te vas a convertir en una fuente de agua viva. Y ustedes saben que en un momento, dicen las escrituras, que esto también me impactó, dice, la mujer dejó el cántaro y se fue. Y yo decía, dejó el cántaro y se fue asustada, nerviosa, se sintió expuesta, humillada, avergonzada. No, la mujer se fue, dejó el cántaro y se fue, dicen las escrituras, y se fue, continúan las escrituras, hasta Samaria, hasta su pueblo. Y dice que fue a contar a viva voz que había conocido en el pozo al Mesías, a Jesús. Y dice la Biblia que el pueblo, que dice muchos hombres conocieron a Jesús por el testimonio de esta mujer. Pero dice más adelante, pero muchos más lo conocieron porque fueron al pozo a conocer a Jesús. Y no solamente eso, dice que le dijeron que se quede unos días Jesús en ese pueblo, un pueblo que no quería a los judíos. Sin embargo, Jesús tuvo entrada, tuvo estadía, estuvo atendido, estuvo recibido, no como un predicador, no como un profeta, sino como el Hijo de Dios, como el Mesías. Seguramente escuchaste esta historia antes. Si no, recibíla, escudriñala, Juan capítulo 4. Yo la leía hoy nuevamente porque en muchas ocasiones el Señor me mostraba un pozo de agua y yo muchas veces me sentí la mujer samaritana. No por muchos maridos, sino por la historia, porque muchas veces somos aquellos, hombre, mujer, que podemos ser los que llegan al pozo a buscar agua y nos encontramos con Jesús. Muchos tenemos historias, muchos tenemos un pasado, muchos tenemos un presente difícil, cosas que resolver. Pero a mí me gusta esta historia porque cuando yo leo me encuentro con un Jesús que estaba esperando, un Jesús que sabía que a esa hora, ese día, Él se iba a encontrar con una mujer, con un corazón correcto, con una historia difícil, pero con un corazón correcto. Y yo pensaba, la vida de esta mujer era un día, seguramente se levantó y era un día como cualquiera, con una rutina, sabía que tenía que ir a tal hora a buscar agua, nada nuevo bajo el cielo. Pero para el cielo no era un día común. Había una agenda, había una hora y un lugar señalado para la salvación y para la redención y el cambio de historia, el cambio de vida de esa mujer, porque esa mujer no volvió a ser la misma después de Jesús. Esa mujer allí como el cántaro quedó al lado del pozo de agua, allí quedó su historia. Ella dice en las escrituras, dejó el cántaro y se fue, dejó su historia y se fue, dejó su pasado y se fue, dejó su tristeza, su amargura, sus espacios, sus vacíos emocionales, su amargura. Dejó todo allí, se fue a buscar a otros. Seguramente se olvidó de la vergüenza, se olvidó de sus prejuicios, de los prejuicios de los otros, se olvidó. Jesús es así, Jesús cambia historia, Jesús llega a tu vida y te hace nueva. Y te olvidás de lo que aconteció y que te provocó lo que te provocó, porque dicen las escrituras que será como un río que pasa, como aguas que pasaron, y que ya no te acordarás de aquello que sufriste, de aquello que atravesaste. Así es Jesús, es como un río, y ese río, así como se lo dijo a la mujer samaritana, Él provoca eso, provoca que te conviertas
en una fuente de agua viva. Así la mujer se fue corriendo a hablarle a otros de Jesús. Otros vinieron, algunos creyeron, pero muchos más, dice, creyeron porque ella lo llevó hacia Jesús. Y otros lo conocieron y creyeron por ellos mismos. Jesús provoca eso, provoca que te conviertas en una fuente de agua viva, pero también en un puente, en un canal de bendición. Hay lugares, hay personas, hay momentos, hay horas señaladas que se convierten en canales de bendición, que se convierten en puentes de bendición, que te conectan con Jesús, que te conectan con su presencia. Hay momentos en la vida nuestra, tuya, mía, que va a ser la hora sexta, que va a ser la hora señalada, que va a ser ese momento donde puedas volver. Porque yo también pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces nos desconectamos de la fuente correcta, de esta fuente de agua viva? Y como decíamos al principio, ¿cuántas horas, cuántos días una persona puede sobrevivir sin agua? Entre 2 a 4 días. Una persona sin fe, una persona sin esperanza, una persona sin conocer que hay una esperanza en Jesús. ¿Cuánto puede caminar en su vida? ¿Cuánto puede caminar viendo que hay algo que mejor que puede acontecer? ¿Cuánto puede una persona sin fe, sin esperanza, tener sueños nuevos? Me tocó decir en varias oportunidades que había una muerte espiritual. Me tocó decir varias veces: te está secando, te falta Cristo, es muerte espiritual, te falta Cristo. Me tocó decirlo, me tocó advertir, pero también porque conozco esa terapia intensiva, porque también conozco ese estado vegetativo, que es un estado sin Cristo, un estado sin agua, que es Él. Sequedad, te vas muriendo, te vas secando, y te convertís quizás como en esta mujer, con una agenda, con una rutina, y le vas dando, te levantás, haces, y a veces hasta no le encontrás sentido a la rutina, a lo que haces, a dónde vas, lo que decidís, lo que decís. Porque Cristo, porque Jesús es propósito. Jesús es propósito. Así como esta mujer le cambió la vida. Quizás siguió yendo todos los días a la misma hora a buscar agua, pero ya no era la misma. Tu vida no es la misma después de Cristo. Tu vida no es la misma después que conoces a Jesús. ¿Hace cuánto que no hablas con Él? ¿Hace cuánto que no vas a lo privado con Él? Se puede ir a lo privado con Jesús. Se puede hablar con Él. ¿Hace cuánto que no le contás lo que sentís? ¿Hace cuánto que no le contás lo que te pasa? ¿Hace cuánto que no le contás que tus sueños dejaron de ser sueños? Que te quedaste sin esperanza quizás. ¿Hace cuánto que no le hablas? ¿Hace cuánto que te sentís seco o seca, muriendo por dentro? Haciendo las cosas en piloto automático, o caminando, decidiendo, trabajando, haciendo. ¿Y el propósito? ¿Y tu identidad? ¿Y lo que viniste a hacer a esta tierra? Si esta mujer no hubiese ido
al pozo de agua ese día, el pueblo de Samaria no hubiese sido evangelizado, el pueblo de Samaria no hubiese sido salvado, no hubiese sido redimido. Conoció a Jesús, se quedó 2 días, imagínense, Jesús pasaba y hacía milagros, o sea, eran minutos nomás. Le tocaban el manto y la gente se sanaba. Enfermedades, años. 2 días con Jesús, en un pueblo. Miren si no tenía propósito esa mujer. Miren si esa mujer no estaba marcada. Que Jesús la fue a esperar. Tu vida ya está marcada, tu vida tiene un propósito. Quizás muchas de las cosas que acontecieron o que nos pasaron, quizás fue porque no habíamos ido al pozo, no habíamos ido a buscar agua, o buscábamos en el lugar incorrecto. Pero cuando llegamos a la hora sexta, cuando llega la hora sexta a nuestra vida cambia. Y nunca más volvemos a ser los mismos. Nunca más vuelve a ser lo mismo en la vida de una persona que toma agua de la fuente correcta, esa agua que es vida eterna, esa agua que es como un río que fluye. Yo leía lo que es un río, hacia dónde va, de dónde viene, como un río el Espíritu Santo en vos, en mí. Y llegamos casi al final, vamos a ir despidiéndonos de este Kairos, un tiempo de Dios. Es el tiempo y lugar señalado. Una historia hermosa hoy que nos tocó traer, compartir con ustedes. Una historia que espero que siga dando vueltas en tu cabeza, que siga dando vueltas en tu corazón, que lo sigas pensando, que lo sigas escudriñando, porque creemos que este espacio, creemos que este momento, creemos que esta hora es un puente, es un canal de bendición. Jesús es así. Jesús nos intercepta, Jesús nos atrapa, Jesús nos espera, Jesús nos encuentra y a veces, muchas veces no entendemos cómo, no entendemos por qué, no entendemos las circunstancias, muchas veces no entendemos nada, pero hay alguien que sí sabe, que sí conoce, hay alguien que lo sabe, que lo conoce porque escribió nuestra historia, una historia que tiene un principio, que tiene un propósito. Él es nuestro principio y nuestro final. Por eso cuando te encontrás caminando sin destino, sin propósito, sin saber hacia dónde ir, volvé a Él, porque Él es tu principio y Él es tu final. Él arma el rompecabezas de tu vida. Él no deja ninguna pieza suelta. Él te encuentra con la fotografía completa. Él sana tu corazón, porque lo escudriña, porque sabe lo que sentís, porque sabe lo que necesitas, porque conoce tus sueños, porque Él colocó los sueños en tu corazón. Hoy es un día muy especial. Yo quiero que hoy, este día, lo tomes como tu día señalado, tu hora señalada, para volver a Él, volver por vida, volver por agua. Y yo les comentaba hace un ratito, leía que el río viene de aguas dulces, y dice que el río tiene su caudal y desemboca en lugares en otros ríos o en lugares más amplios. Y eso hace Jesús en nosotros, eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Corre y corre hacia otros y se extiende. Ese es Jesús el que cambia historias, que puede cambiar otras historias. Llegamos al final. Lejos de tu casa.